Los principios de un conocimiento pertinente. De la pertinencia en el conocimiento. El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener sentido, la palabra necesita el contexto, que es su propio contexto, y el texto necesita del contexto en donde se anuncia. Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera interretroactiva u organizacional. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas se separan las unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Tanto en el ser humano como en los demás seres vivos hay presencia del todo al interior de las partes. Cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un organismo policelular. La sociedad, como un todo, está presente en el interior de cada individuo, en su lenguaje, en su saber, sus obligaciones y sus normas. Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. Se podría no solamente aislar una parte del todo, sino las partes unas de las otras. Lo complejo. El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está tejido junto. Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. La educación debe promover una inteligencia general, apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo, al contexto en una concepción global. Los problemas esenciales. Dentro de esta se encuentra disyunción y especialización cerrada. Esta impide ver tanto lo global como lo esencial, impide inclusive tratar correctamente los problemas particulares que solo pueden ser planteados y pensados en un contexto. Por otro lado, el conocimiento especializado es una forma particular de abstracción. La especialización abstrae, en otras palabras, extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio. Inserta en un sector conceptual abstracto, que es de la disciplina compartimentada, cuyas fronteras resquebrajan arbitrariamente la sistemicidad, donde ésta forma la relación de una parte con el todo. Y la multidimensionalidad de los fenómenos conduce a una abstracción matemática que opera en sí misma una escisión con lo concreto, privilegiando todo cuanto es calculable y formalizable. La economía, por ejemplo, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es la ciencia social y humanamente más atrasada, puesto que se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas, inseparables de las actividades. Hablando de la reducción y disyunción,
Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias obedecían al principio de reducción que disminuye el conocimiento de un todo al conocimiento de sus partes, como si la organización de un todo no produjera cualidades o propiedades nuevas con relación a las partes consideradas Hablando del aisladamente. principio de reducción, conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. Aplica a las complejidades vivas y humanas la lógica mecánica y determinista de la máquina artificial. También puede enseguirse y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible, suprimiendo así lo humano del humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías. Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar los conocimientos, el conjunto de estos constituye un rompecabezas y la incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia de la disposición mental natural para contextualizar y parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Hablando de la falsa racionalidad, nos dice que el problema de los humanos es el de aprovechar las técnicas, pero no subordinarse a ellas. La falsa racionalidad, es decir, la racionalización abstracta y unidimensional, triunfa. Por ejemplo, por todo el planeta, el hecho de roturar y arrasar los árboles en millones de hectáreas contribuyen al desequilibrio hídrico y a la desertización. Si no se regulan las talas enseguecidas, estas podrían transformar, por ejemplo, las fuentes tropicales del Nilo en curso de aguas secas las 3/4 partes del año y agotarla así. El siglo XX ha vivido bajo el reino de una pseudo racionalidad que ha presumido ser la única, pero que ha atrofiado la comprensión, la reflexión y a la visión a largo plazo. La paradoja. El siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los campos del conocimiento científico, así como en todos los campos de la técnica. Al mismo tiempo, ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones, comenzando por de los científicos, técnicos y especialistas. Morin enfatiza un problema severo que se ha ignorado por demasiado tiempo, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales y, una vez comprendidos, extender en él los conocimientos regionales y locales. Deberán entonces ser evidenciados por la educación el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo, buscando que se dé lugar a un conocimiento estructurado en su totalidad. Ya que es preciso desarrollar la aptitud natural de la mente, para que la persona identifique la información en sus partes y en conjunto, para que a su vez sepa dónde y cuándo aplicarlo.